Una iglesia viva y activa. En esta ocasión estaremos viendo nuestra lección número 9, que se titula La iglesia tiene problemas. La lectura completa se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 15, del versículo 1 al 41. El texto base es Hechos 15, 11, que dice así: Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. El texto clave es una respuesta ante una situación que empezó a suscitarse entre los hermanos de la iglesia primitiva y que surge luego de que Pablo y Bernabé regresaron de su primer viaje misionero a la iglesia que los había encomendado en Antioquía. Los últimos versículos del capítulo 14 de Hechos nos dicen que habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Sin embargo, no todos participaban del mismo entusiasmo. Algunos cristianos judíos, demasiado apegados aún al judaísmo, no compartían esas alegrías. Dice el 15:1 que algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. Es aquí donde surge una pregunta que ha despertado el interés general y ha provocado muchas discusiones y desacuerdos. ¿Qué debe hacer una persona para ser salva? La entrada de gentiles a la iglesia fue muy preocupante y amenazadora para algunos de los creyentes judíos. Muchos creían que los gentiles que quisieran volverse cristianos debían primero convertirse en prosélitos judíos, circuncidándose y además cumplir con la ley mosaica. Veían el cristianismo como la culminación del judaísmo. Los escandalizaba que los gentiles evitaran el proceso y se volvieran cristianos sin convertirse primero en prosélitos judíos. No podían aceptar que paganos pudieran simplemente entrar a la iglesia y estar al instante en igualdad con los creyentes judíos. Esto parecía injusto a quienes habían dedicado sus vidas a guardar la ley de Dios. También temían que, en una iglesia cada vez más gentil, se perdiera la cultura, las tradiciones y las influencias judías. Más tarde Pablo en Gálatas capítulo 5 del versículo 1 al 6 concluye que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ante esta situación que causó gran revuelo en la iglesia de Antioquía, Pablo y Bernabé salieron en defensa de los nuevos creyentes y tuvieron una discusión no pequeña con los legalistas. Ante las posibles consecuencias, fue que se dispuso subieran a Jerusalén con algunos otros hermanos para decidir ese asunto, por lo que se reunió el concilio de Jerusalén, donde fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Es ahí donde algunos fariseos que habían creído dijeron que era necesario circuncidarlos y mandarles que guardaran la ley de Moisés. Para ellos este acto era una señal de sumisión a la autoridad de Dios. El que cumpliera con estos requisitos estaría obligado a vivir conforme a las normas establecidas también. Tras la acalorada discusión, el apóstol Pedro recordó cómo Dios había aprobado la salvación de todos por medio de la fe solamente. Esto fue confirmado por medio de una revelación extraordinaria y por la señal del don de lenguas en casa de Cornelio. Eso nos enseña que el don del Espíritu pertenece únicamente a los redimidos. Y para que nadie cuestionara si ellos recibieron el Espíritu, Pedro continuó recordándoles que ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Los gentiles tuvieron la misma experiencia, hablando en lenguas, como habían hecho los creyentes judíos en Pentecostés. Eso demostró que habían recibido el Espíritu, lo que a su vez afirmó que su salvación era verdadera. Así que si el Señor no hacía distinción entre estos nuevos creyentes, entonces, ¿por qué añadirles otro requisito? Además, los judíos que habían confiado en Cristo tenían que reconocer también que ni ellos mismos podían cumplir con todas las demandas de la ley por ser demasiado pesada. El Señor Jesús, también durante su ministerio, al describir el legalismo de los escribas y fariseos, declaró: «Atan cargas pesadas
y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres. Mateo 23:4 y Lucas 11:46. Esto nos deja como enseñanza que nadie puede cumplir las exigencias de la ley. Judíos y gentiles alcanzan la salvación por la gracia de Dios. La sola purificación por la fe de los corazones de los creyentes gentiles ofrece una prueba más de la salvación por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Aquellos purificados de sus pecados son salvos, y tal purificación viene solo por la gracia de Dios. Pablo escribió a los Efesios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. Puesto que los creyentes gentiles ya habían sido purificados de sus pecados solo por gracia, ¿qué más podían añadir la ley y el ritual? El problema del pecado había sido tratado y la justificación otorgada. Para reforzar el dicho de Pedro, Pablo y Bernabé dieron a conocer todo lo que Dios manifestó durante su viaje misionero a los gentiles y cómo el Señor había bendecido su obra sin pedir obediencia a la ley. El apóstol Jacobo terminó la discusión e hizo la recomendación final sobre la acción que debían seguir. Repasó una vez más el informe de Pedro, afirmando que Dios había indicado claramente su plan de tomar de entre otras naciones un pueblo para su nombre, aunque los judíos siempre habían creído que solo ellos podían considerarse como tales. Sin embargo, aún los profetas del Antiguo Testamento habían anticipado este aspecto del plan divino. Jacobo después citó Amós capítulo 9, versículos 10 y 11, donde menciona que vendría un día en que los gentiles buscarían al Señor y serían identificados con su nombre. Finalmente propuso que los nuevos creyentes no fueran inquietados o restringidos por la Iglesia, pero sí recomendó algunas cosas específicas para evitar que fueran tropiezo, lo que nos debe de llevar a pensar que aunque somos salvos por la gracia de Dios y por la fe depositada en su Hijo Jesucristo, debemos evitar actividades que estorben la fe de otros. Lo que Jacobo propuso fue que se les escribiera que se apartaran de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Algunos podrían preguntar, ¿en la actualidad debemos abstenernos de las mismas cosas que se pidieron en aquella época? El Antiguo Testamento está repleto de advertencias contra la idolatría. Éxodo 23, Éxodo 34:17 y Deuteronomio 5:7. Además, la práctica idolátrica de sus antepasados llevó a la destrucción de la nación. Esto lo podemos ver en 2 de Reyes, capítulo 17, y en 2 de Crónicas, capítulo 36. La invitación es que ellos, de una manera sincera y espontánea, evitaran cualquier manifestación de esta práctica, incluso comer carne ofrecida a ídolos. Más tarde Pablo examinaría este tema detenidamente en 1 de Corintios 8 del 1 al 13 y en 1 de Corintios 10 del 14 al 33, que les invito lo busquen y lo lean para ampliar más su conocimiento sobre esto, donde la exhortación para todos es, amados míos, huid de la idolatría. Pues si los incrédulos entregan su tiempo, su dinero y sus fuerzas a muchas cosas que no son Dios, los creyentes no debemos ser como ellos en estas acciones. Dice 1 de Juan 5:21, hijitos, guardaos de los ídolos. Fornicación describe el pecado sexual en general y a todo tipo de prácticas asociadas con la adoración de dioses paganos en particular. Las relaciones ilícitas eran parte integral de la adoración pagana gentil. Les invito a que lean en 1 de Corintios 6, del 15 al 20, la exhortación del apóstol Pablo, donde a detalle resalta, huid de la fornicación. Los que no conocen a Dios no saben que Dios ha usado la unión esposo-esposa para hablar de la relación Cristo-Iglesia. Los que conocemos a Dios no podemos manchar nuestra conducta ni con nuestros pensamientos la pureza y la perfección de tan hermoso y profundo misterio. Efesios 5:32. La otra sugerencia fue que debían abstenerse de ahogado y de sangre, lo que implicaba leyes dietéticas. Dios
Había prohibido beber o comer sangre por varias razones. Una de ellas, para desalentar las prácticas paganas, quienes pensaban que al beber o comer la sangre lo hacían con la esperanza de obtener las características del animal muerto, como la fuerza o la velocidad. Pero Dios deseaba que Israel fuera distinto a las otras naciones, pues debían confiar en Él y no en lo que supuestamente les ofrecía la comida y la bebida. Otra razón es preservar el simbolismo del sacrificio. La sangre simbolizaba la vida del animal que era sacrificado en el lugar del pecador. Beberla cambiaría el simbolismo del castigo y destruiría la evidencia del sacrificio. Y una razón más era para proteger al pueblo de infecciones, ya que muchas enfermedades mortales se transmiten a través de la sangre. Como ya se observó, la libertad en Cristo no concede el derecho de pecar, ni de ofender a otros creyentes. No convirtamos esa libertad en libertinaje. Al igual que en aquel entonces, en la iglesia siguen habiendo discusiones, contiendas y desacuerdos. Dice 1 Corintios 11:19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Eres tú de los aprobados? Al resolver cualquier problema, debe haber equilibrio entre la gracia y la verdad. ¿Cuántos problemas se han agravado por no conocerse toda la verdad? ¿Cuántos se han acentuado por no actuar llenos de gracia? Así que, hermanos, siempre habrá diversos puntos de vista, en los que quizás no concuerden los integrantes de la Iglesia, y muchas veces se tendrán que tomar decisiones para superar los problemas y las diferencias, y ante esto, sea para algo que concierna al grupo o en lo individual. Al tomar decisiones en asuntos en los que tengamos dudas sobre si lo que se hará es correcto o no, es bueno o malo, si hacer esto o aquello está bien o no, sería bueno hacernos algunas preguntas. ¿La decisión que voy a tomar ayuda a mi testimonio por Cristo? ¿Lo que he determinado hacer es porque me motiva el deseo de ayudar a otros para que conozcan a Cristo? ¿Es por causa del Evangelio? ¿Me ayuda a hacerlo mejor? ¿Lo que pienso hacer va en contra de algún mandamiento específico de las Escrituras y motiva a que cometa pecado? ¿Es lo mejor y lo más benéfico y edificante para mi vida? ¿Estoy pensando solo en mí o realmente me preocupan los demás? ¿Estoy actuando con amor o con egoísmo o conveniencia? ¿Lo que haré, pensaré o diré glorifica a Dios? ¿Lo que decida será causa de tropiezo para el incrédulo y para mis hermanos? Si buscamos consejo o ayuda en algún tema que se necesita que tomemos una decisión, hagámoslo no para justificar aquello que queremos hacer y que muchas veces ya conocemos cuál es la voluntad del Señor mostrada en las Escrituras, porque muchas veces se busca imitar a aquellos que pretenden hallar lagunas en las leyes terrenales y así tratar de librar el juicio o el castigo. Delante del Señor, juez justo, es imposible. Concluyo con el pensamiento del cuaderno de apoyo mientras camináis. Habrá ocasiones cuando será necesario proponer reglas para mejorar nuestra conducta ante los del mundo, pero los que las comparten y los que las aprenden deben tener presente que estas reglas son para consolar y confirmar, no para debilitar y dividir. Consulte lo más actual en nuestra página www.orizabacentro.org, donde encontrará Estudio Bíblico de Jueves, con el tema La obra del Espíritu Santo, Confirmación de la Fe, con frases claves del Evangelio en los Hechos de los Apóstoles.